El partido Vox ha sido el único partido europeo que ha mirado hacia América Latina. Nuestra América Latina está nuevamente al borde del abismo. Ha sido el único que ha levantado su voz con valor y firmeza para señalar que ya no es solamente lo que sucedió en los años 50 y 60, cuando intentaron con la primera ola roja convertir nuestros estados en estados socialcomunistas, la época del foquismo, sino que hoy es más peligroso que ayer. ¿Por qué es más peligroso? Porque hoy la transformación es hacia narcoestados. Hoy el narcotráfico no solo es el medio de enriquecimiento, el medio de corrupción, sino es el medio y la permanencia en el poder. Por eso Santiago Abascal tiene que ser reconocido prácticamente como el único líder europeo con su partido Vox que ha llamado la atención del mundo. Hoy Cuba es un narcoestado. Hoy Cuba vampirizó a Venezuela, Cubazuela, el país más rico de América. ¿Pero qué nos pasó a nosotros? ¿Dónde estamos el resto? ¿Por qué si la mayoría de la gente, así se diga liberal, al final, cuando entiende la vida normal y el sentido común, se da cuenta que es conservador, porque todos queremos conservar la familia, cuidar los hijos, comprar un primer techo? Conservar es la naturaleza de las cosas, es el origen, es el deber ser. ¿Qué nos pasó a nosotros? ¿Saben qué nos pasó? Cada vez que yo converso con alguien y veo que hay una posible idea para conectarme con la realidad y no ser enemigos de la realidad, como lo dice el filósofo que ya falleció, Antonio Escotado, él haciendo su autocrítica, toda la vida rojo como una muleta y después darse cuenta que estaba viviendo fuera de la realidad. Cada vez que conocemos a alguien que nos permite tener contacto con la realidad, nos damos cuenta que hemos cometido errores. Sí, ¿saben por qué? Porque la izquierda cuenta historias, se inventa mitos y leyendas. Porque la realidad de la historia de la izquierda solamente es fracaso, exilio, pobreza, miedo, muerte. Y en su invención de historias termina teniendo mucha gente atrapada con su fantasía revolucionaria. Porque nos venden la utopía del paraíso, donde lo único que hay, repito, es muerte. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué no sabemos vender la verdad, que es más fuerte que la mentira? ¿Por qué no sabemos contar mejores historias? Porque somos tan responsables que llenamos de cifras y de números las explicaciones y la gente no las entiende. Porque tenemos que llegarle a la emoción de las personas, no con la mentira, con la verdad que es superior, pero contando historias. Porque esas historias nuestras han hecho de la civilización occidental la más exitosa del mundo. Hemos sido inderrotables. Acá hay una realidad muy importante mencionada por María Fernanda Cabal, y es cómo la izquierda ha podido conectar con la ciudadanía a partir de contar mentiras, de inventar historias, de generarles una fantasía. Lo ponen como el ideal de la sociedad que ellos quieren tener, pero en realidad no está basado en la vida, no está basado en los hechos, sino únicamente en teorías de libros que nunca han podido ser realizadas. Por eso siempre que hay un gobierno comunista, siempre que hay un gobierno socialista, el argumento de ellos es que ese no es el real comunismo, ese no es el real socialismo, para justificar todo el daño que le han hecho a los países. Pero la realidad es que lo que han mostrado estos países es que, siguiendo los dogmas que sigue el socialismo, siguiendo los dogmas comunistas, han sido un total fracaso. Pero a pesar de todo siguen convenciendo a la gente. A pesar de que Cuba era un fracaso, convencieron a los venezolanos. A pesar de que Venezuela era un fracaso, convencieron a los argentinos. A pesar de que Argentina y Venezuela y Cuba eran un fracaso, convencieron a los colombianos. Pero ¿cómo hacen esto? ¿Cómo le llegan a la gente de una forma tan eficaz? Y es que en muchos casos el relato es muy sencillo. Como dice Cabal, no se basa tanto en cifras, sino se basa en historias, se basa en emocionalidad. Los números no tienen emociones, son simplemente datos. A partir de números no basta para llegarle a la gente. Hay que conectar con la realidad
pero también hay que conectar con la emocionalidad de la ciudadanía. Eso es esencial y ese sin duda es uno de los puntos más débiles de la derecha, que no saben cómo vender correctamente el mensaje. Pero esto también, ¿por qué se ha dado? En general, en muchos casos, la derecha cree que con la política tienen el poder y dejan de lado lo que es el poder de la academia y el poder de los medios de comunicación. Lo que no entienden es que generalmente desde estos espacios es donde se forma y se construye los valores de la sociedad, en donde en muchos casos se determina qué está bien y qué no lo está. Cuando el político, supuestamente de derecha y sin entender la importancia de los medios de comunicación y de la academia, le deja a la izquierda el acceso a estos, pensando que por ganar políticamente ya tienen el poder, lo que están haciendo es que en el mediano y en el largo plazo la sociedad sea destruida por los mensajes que la izquierda perniciosa manda desde estos espacios. Y esto lo pueden ver prácticamente en cualquier país, como muchas veces los artistas, los intelectuales, muchas de las voces de referencia en los países son de izquierda. Hace solo semanas nos dimos cuenta de cómo la gran mayoría de artistas en Estados Unidos apoyaban a una candidata paupérrima y lamentable como era Kamala Harris. Y aunque no les sirvió porque ya la gente está harta por todas las problemáticas que tienen encima, la realidad es que el motivo por el cual no les creyeron es que están en un punto límite. Ya la influencia que han tenido tanto la academia como los medios de comunicación ha hecho demasiado daño. Tanto es así que la gente no les cree. Sin embargo, en ese proceso de muchos años fue mucha la división que crearon y fue mucho el daño que hicieron. Esto es una realidad en cada país y es una realidad también acá en Colombia, y uno de los motivos por los cuales Gustavo Petro llegó al poder. Porque por desgracia estas ratas saben vender muy bien sus historias, saben llegarle muy bien al público, saben crear historias convincentes. No basta únicamente con el poder político, hay que tener también el poder narrativo, hay que tener también el control de la narrativa de lo que se dice, de lo que se piensa, de los valores, de la verdad. Y esto es importante, basarlo en la verdad, dejar que esta izquierda destructora siga usando sus mentiras para controlar a la población. Hay que entender que aunque el poder político es importante, el poder cultural lo es aún más. El poder de la narrativa lo es aún más. Porque al final eso es lo que determina en gran medida el destino de las naciones, la dirección que tomen los ciudadanos en favor o en contra de su país. Si hoy vemos que ha proliferado el desprecio por las naciones, el desprecio por los símbolos patrios, el desprecio por los héroes patrios, el desprecio por los valores, el desprecio por la vida, es en gran medida por lo que han hecho los medios de comunicación y la academia, expandiendo sus mentiras, expandiendo sus relatos falsos, sus relatos fantasiosos. Por desgracia, en muchos casos, los políticos que se suelen llamar de derecha ven únicamente por el interés político que puedan tener, más no por toda la cosmovisión que tiene que haber alrededor de las ideas conservadoras. Y el sistema capitalista tan satanizado cuando es el único sistema ético donde yo me valgo por mí mismo y no me toca mendigarle al Estado, ni pedir un cupo burocrático al Estado, ni ser un esclavo de los burócratas del Estado. Nunca han derrotado una civilización occidental que tiene unos preceptos bíblicos simples, de sentido común, y que de esos preceptos viene la norma, el derecho, la positivización de la costumbre, cuando usted escribe su costumbre. ¿De dónde viene esto? ¿Cómo se forma la moral? De la repetición de las acciones. ¿Por qué nos siguen ganando? ¿Qué nos falta cuando somos mejores? Y hoy aquí quiero que esto sea como esos matrimonios eternos, porque Colombia está a un paso de caer en la liga del mal y no lo podemos permitir. Nosotros hoy hacemos el equipo más fuerte, el equipo más grande, el equipo de los defensores de la libertad, así como lo logró un Javier Milei en un principio solo, arrebatándole los jóvenes al progresismo, contándoles cómo la economía es vida. No es algo ajeno que haya que aprender en una teoría de un profesor de una universidad. La economía es vida desde que ustedes abren sus ojos. Milei tuvo la gracia
de enseñarle a ese joven cómo estaba hoy esclavizado, cómo no tenía futuro por seguir votando por los mismos que le prometían la misma basura progresista. Milei nos estrechó a nosotros ese paso para defender la libertad. Tenemos el reto de seguir desafiando sistemas hoy criminales transnacionales. Está Cuba, que es cabeza de eje criminal. Está Venezuela con el cartel de los soles. Está Bolivia. Está Nicaragua. Y ahora cae Colombia con un presidente que viene de la guerrilla del M-19. El M-19, el primero que hizo alianza con Pablo Escobar y con Cuba. Por eso es tan bueno y tan importante conocer la historia, para que no repitamos los mismos escenarios que ya hemos vivido. Gracias. Quiero decirles que me siento muy honrada de estar aquí, que vamos a seguir luchando por la libertad de mi país, el país que ha puesto sangre y muertos para ser libre, y que vamos a honrar a esos patriotas porque no nos vencerán. Muchas gracias. ¡Que viva España! Es una realidad, lo repito, el relato es importante, hay que saber controlar el relato, no puede ser únicamente a partir de promesas que se intente llegar a la gente, no puede ser únicamente a partir de cifras que se intente llegar a la gente, hay que entender la realidad de la gente primero, y eso es esencial. Hay que entender la realidad y las problemáticas de los individuos, de la sociedad en general, pero también hay que saber cómo vender ese mensaje. Y por suerte, en alguna medida es algo que ha ido mejorando con el pasar de los años. Lo hemos visto con Javier Milei, lo hemos visto con Donald Trump, evidentemente, lo hemos visto con Nayib Bukele, y la realidad es que han sabido vender muy bien su mensaje. Pero también la realidad es que lo hacen ya en naciones que están muy dañadas, muy destruidas por el daño que les ha hecho la izquierda. En Colombia vamos camino a lo mismo, pero resulta complicado ver líderes que sepan realmente llegarle a la ciudadanía a partir de la realidad y a partir de los relatos, por lo que es una situación preocupante. María Fernanda Cabal me parece que tiene bastante claridad en varios de los conceptos, sobre todo la importancia de la batalla cultural, que es algo que uno generalmente no ve en los políticos de aquí de Colombia. Entienden en muchos casos que hay problemáticas, entienden que hay un problema de seguridad, que hay un problema de división social, hay un problema también de pobreza, que hay muchas problemáticas alrededor del país, pero que nunca terminan de entender la importancia de la batalla cultural. Y esta batalla cultural es esencial para cualquier país que quiera sobrevivir. Ojalá encontremos en Colombia ese líder que sepa llevar adelante realmente los intereses de la ciudadanía y que además tenga claridad en cuanto a esta batalla que se presenta día a día en nuestra sociedad, la batalla cultural que tanto daño les ha hecho a nuestros pueblos. No sé si ella sea al final de cuentas la indicada para tomar ese mando, pero sí creo que puede ser una parte esencial de un gobierno que entienda esas problemáticas. Y obviamente es necesario expandir el mensaje por toda Hispanoamérica y por todo el mundo, que también en España sepan lo importante que resulta esto, y como líderes como Buxadé o Abascal son relevantes en esta lucha, porque a su vez han sido ellos en España los que han liderado este relato en contra del progresismo, en contra del comunismo, del socialismo. Y nosotros como ciudadanos tenemos también la responsabilidad, primero, de levantar nuestra voz, de generar espacios en donde el relato se masifique. Es importante esto. Espacios tanto de análisis, de crítica, de entretenimiento, en donde el mensaje que queremos promover se siga expandiendo, siga teniendo influencia, que siga siendo un mensaje que se mantenga vivo. Y por otro lado, también es nuestra responsabilidad saber elegir a los líderes que nos representan, porque finalmente ellos son nuestra voz y son quienes serán encargados de defender nuestros intereses como sociedad, por lo que es importante tener claridad sobre esto y no dejarnos seguir engañando por la izquierda, que tanto daño nos ha hecho como sociedad, que tanto daño y tanta destrucción han causado a las naciones, porque ese es el único fin que ellos tienen. Toca acabar con esos pensamientos que nos quieren imponer. Ese fue el video de hoy. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartir y suscribirse, y nos veremos en una próxima ocasión. Chau.